Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo en Decíamos Ayer, en el que trataremos de esas misiones españolas en Norteamérica, esas misiones que se encontraron en la frontera, de las que hay mucha leyenda negra, tiene mucho mito, mucho bulo alrededor de lo que se hacía en ellas, cómo vivían los nativos, qué es lo que hacían los religiosos allí. Y para ello, para desmentir todos esos bulos y para conocer cómo funcionaban estas misiones, tenemos un auténtico experto en la materia, como es Jorge Luis García Ruiz, doctorado en Historia en la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral sobre la herencia islámica de la ciudad de Toledo, y además tiene un máster en arqueología y se trasladó a San Antonio, Texas en 2014, donde trabaja como investigador independiente sobre el pasado español de Texas. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, muy bien. Pues nada, primero agradecerte tu disponibilidad para venir hoy aquí para charlar sobre este tema. Y yo, antes de entrar en materia, la primera pregunta que me surge, escuchando todas tus conferencias, ¿cómo es que has llegado a este tema? ¿Por qué estás interesado en investigar sobre estas misiones? Pues no, la verdad es que ha sido un cúmulo no te voy a decir casualidades, pero bueno, es la vida. Te va llevando de un sitio para otro y al final terminas en las misiones españolas, que pues yo realmente lo que soy es arqueólogo, pero no soy ni mucho menos católico practicante. No lo digo como un orgullo, simplemente no lo tengo, pero es que hay mucha gente que me está preguntando y me está hablando mucho sobre la Iglesia Católica y sobre... Pues mire, yo no tengo ninguna relación con la Iglesia Católica, pero sí me dedico a investigar. Principalmente soy investigador en temas de historia. Llegué hasta las misiones de San Antonio. Me pasaron un disco con unas fotografías en alta definición de los registros de las misiones y en un principio pues no le di mucha importancia. Yo este disco lo tengo, pues lo tengo de hace 5 o 6 años y los 2 o 3 primeros años no le hice ni caso, sinceramente. Hasta que pues terminé unas investigaciones que estaba haciendo sobre el nombre de Texas, de dónde provenía el nombre de Texas. Me quedé en un momento sin nada que investigar y empecé a ver las fotografías de las páginas de este libro de registros y vi que realmente había un potencial enorme en este documento. A partir de ahí, pues bueno, al principio uno piensa que no va a tener mucho interés porque realmente, pues, ¿qué interés puede tener unos registros de alguien que vivió y murió hace 300 años, ¿no? Pero el tema es que los frailecitos que escribían estos libros, pues entre cada registro incluían una nota histórica. No en todos, pero en muchos incluían una nota histórica. Y entonces eso me empezó a llamar la atención, ¿no? Porque en muchos casos yo ya venía, digamos que venía escaldado de haber hecho la investigación sobre el nombre de Texas y ver que pues la historiografía norteamericana ha estado ya directamente mintiendo descaradamente pues prácticamente desde hace 200 años. Entonces era una tras otra, es una mina. Vayas donde vayas, encuentras una mina de un nicho de trabajo para poder escarbar ahí y sacarle los colores a toda esta historiografía. Y pues bueno, empecé por las misiones. No sé si habrás ya presenté en Cartagena el que va a ser mi próximo libro, que es sobre los presidios, que todavía no ha salido, pero saldrá en muy breve. Para Navidades lo quiero tener ya publicado, está totalmente escrito, únicamente pues estoy añadiendo alguna fotografía y esperando un prólogo que me tiene que llegar. Y pues es que pues así soy, voy tirando del hilito y van saliendo perlas una tras otra. Bueno, y acabas de tirar dos, porque yo ya tengo ganas de invitarte otra vez. Primero, para hablar de ese pasado de Texas, para no desviarnos del tema hoy, porque vamos a hablar hoy de las Sí, sí, misiones, sí, y sí. otros sobre tu libro de presidios, obviamente, porque también es un tema muy interesante de todos los presidios de América. Así Pero es. bueno, vamos directamente a Para la las misiones, siguiente. que es... Sí, 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 obvio. Porque, claro, es como tú dices, vas tirando el hilo y es que sale muchísimo, muchísimo. Pero bueno, va hablando de las misiones. Yo creo que vamos a empezar por lo más básico, Claro que sí. porque mucha gente, cuando habla de misión, inmediatamente nos viene a la cabeza ese edificio, la iglesia, el religioso, pero realmente, ¿qué es una misión? Cuando hablamos de misión, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la misión está clara y lo dice el diccionario. Misión es el encargo que recibe un fraile
de irse a la Conchinchina, si hace falta, a convertir a infieles, ¿no? Esa es la misión, Ujú. básicamente. Entonces, el resto, los edificios, las construcciones, todo lo demás, el resto es la consecuencia de la misión. O sea, entonces tú te vas Ujú. pues aquí a Texas, a un sitio en el que no había nadie salvo los indios, no había nada civilizado. Lo que tratas es de civilizar y entonces, pues primero los indios son los que te piden que establezcan la misión porque los indios necesitan, en primer lugar, protección y, en segundo, un aporte de comida continuo y regular. Entonces, ¿qué necesitas para eso? Pues necesitas construir muros para protección y necesitas, pues, ya cuando tienes las casas construidas, lo que necesitas es una iglesia para rezar, porque todo esto está promovido para la conversión cristiana y católica de los indios, no lo olvidemos. Ujú. Entonces, esa es la consecuencia de la misión. O sea, para convertir a esos indios al catolicismo necesitas darle protección en edificios y necesitas darle protección en campos y en animales para crecer como ganaderos, ¿no? Pues esa es la consecuencia. Pero la misión es ir a convertir los indios. Esa es la misión. Ujú. No, pero es muy interesante lo que comentas de que los nativos eran los que pedían que se establezca la misión. ¿Cómo hacían esa petición o cómo funcionaba eso? Pues esa es la parte Bueno, que me genera dudas. sí, bueno, eso funciona porque lo que tendemos es a generalizar. Pues vemos los indios y creemos que todos son iguales, todos están en el mismo nivel de, digamos, de civilización, y entonces no es cierto. Primero, en primer lugar, lo que tenemos es que creemos que la conquista de México fue únicamente los aztecas. Y entonces se conquista a los aztecas y se conquista pues hasta la Santa Fe, hasta arriba, ¿no? Se conquistan miles de kilómetros. Bueno, los aztecas eran un gobierno establecido y lo que hacen Cortés con unos pocos españoles y muchos aliados, pues es dar un golpe de Estado. Se quedan con el poder y tienen un sistema establecido que es fácil de gobernar. Pero una vez que te vas 20 kilómetros al norte, lo que te encuentras es ya otro estado de evolución en los indios y te los encuentras desnudos, te los encuentras comiendo lo que pueden encontrar por ahí, que son cazadores recolectores, básicamente, Ujú. y entonces se produce una conquista mucho más lenta que va paso a paso hacia el norte. A veces encuentras indios que aceptan la nueva situación y a veces pues no. Y entonces muchos de estos, la conquista a partir del México Tenochtitlan hacia el norte es una conquista sangrienta, lenta, llena de revueltas, llena de muerte y no la muerte que se imagina la gente, ¿no? Porque españoles llegan muy poquitos y son muy poquitos lo que hacen la conquista al norte. Y la conquista al norte se hace de la misma manera que se hizo la conquista del México Tenochtitlan. Unos muy poquitos españoles con otros muchos indios aliados. Y pues los indios que hay en esa zona no aceptan voluntariamente lo que es la llegada de los españoles y se enfrentan en guerras continuas contra ellos. Porque de todas maneras esos indios ya estaban viviendo en guerra continuamente. Esos indios, la segunda causa de muerte, y eso pues ahora te podré presentar a lo mejor alguna fotografía de los libros. La segunda causa de muerte en Norteamérica después de las epidemias era ser muerto por otro indígena. Entonces estos indios se están materialmente comiendo entre ellos, ¿no? Ujú. Hay que tener en cuenta que lo que es desde el desde el Mexico Tenochtitlan, como ellos lo pronuncian, hasta la zona Apache, prácticamente, todos esos cientos de naciones indígenas, de tribus indígenas que vivían ahí, pues practicaban el canibalismo. ¿Por qué? Porque no había animales grandes. Entonces, esa es mi conclusión. No había animales grandes para aportar proteínas y entonces hasta que llegamos a la zona Apache, que es la zona de los grandes llanos, la zona donde viven los búfalos, los bisontes, las cíbolas, como ellos las llamaban, y pues ya había venados y había de todo. La parte de arriba había menos población y entonces había muchos más animales. Cuando ya llegas a esa zona, Apache, Comanche y toda esta zona, ellos sí tienen un aporte de proteínas y entonces la incidencia del canibalismo es muy inferior. Entonces, claro, en cuanto a las misiones, lo que haces es pacificar un territorio
encuentras una tribu indígena que vive pacíficamente por muchas razones, que está siendo saqueada, asesinada, consumida por otras naciones agresivas. Entonces, en un principio, estas naciones pacíficas son las que piden la misión. Porque la misión, por un lado, está aportando seguridad, hay unos muros, hay unas casas que protegen a estos indígenas y, por otro lado, les está proveyendo de algo que hasta ese momento, sobre todo los cazadores-recolectores, no manejaban, que era la acumulación de excedentes agrarios para las épocas de sequía y para las épocas de escasez. Entonces, esto se lo aportan las misiones. Claro, a partir de la primera, de la segunda, lo que se produce es un efecto mimético. O sea, otros indios lo que hacen es ver cómo viven los indios en las misiones y dicen, bueno, yo quiero también una misión. Y así es como se van pidiendo los indios las misiones unos a otros. Cuando no se hizo así, que fue el caso de los apaches, por ejemplo, en el siglo XVIII, que se intentó, primero lo que se hace en las misiones es meter a un grupo que quiere estar dentro, pero luego lo que se va haciendo es admitiendo a gente poco a poco, digamos, en grupos familiares. Se admite una familia, luego se admite otra. En el momento en el que se intentó meter a un grupo grande de indígenas en una misión, falló estrepitosamente, y es el caso de los apaches en el norte. Se construyeron misiones para ellos y si estuvieron poquito tiempo, o si no, ni aparecieron, como es el caso de la misión de San Sabá, ¿no? Ujú. Así es como funcionan las misiones, es mimético, no es como abrir abrir un restaurante o un bar y que te vayan llegando los clientes y ponme un café o una cerveza, no, esto no funciona así. Ellos veían que otros indígenas estaban vestidos como españoles, que tenían alimentos, que tenían vacas, que no tenían que pasar penurias, y entonces pedían la misión, básicamente. Así es como funcionaba. Ujú. Claro, bueno, hablabas de seguridad. Y acá la pregunta que me llega, pues claro, una misión no es un presidio. ¿En las misiones también había soldados o se defendía solo la misión entre religiosos y nativos? Porque también era una Bueno, zona, por lo que has escrito, bastante peligrosa. sí, no, era peligrosísimo. O sea, y además, incluso los indios que ya estaban bautizados y pacificados, en muchos casos, por cualquier motivo, se rebelaban y, consecuencia de la rebelión, lo primero era matar al fraile. Eso era lo primero. Se mataba al fraile, se mataban a todo lo que sonase a español en los alrededores y se subían a la montaña. Entonces, en un momento dado, lo que se produce es, pues por parte de las autoridades españolas, lo que se produce es un intento de darle seguridad a los frailes. ¿Cómo? Con un soldadito. Entonces, en una misión del tamaño que fuese, había un fraile, se le ponía un soldado para proteger Uno. uno. Oye, pues. En algún caso, si la misión era muy grande, se le ponían dos, pero da igual. Es que el concepto que tenemos está, yo creo que distorsionado totalmente por Hollywood, Ujú. mira, por toda esa historiografía norteamericana que sin tener mucho sentido ni mucha razón, pues se dedicó a hacer propaganda, lo que es la famosa leyenda negra, y además la hizo en un momento hace 100 y pico años, a finales del 19, principios del 20, en el que España estaba, bueno, España no estaba en guerra con ellos, fueron ellos los que declararon la guerra con lo de Cuba y todo. Entonces, la prensa y la historiografía norteamericana lo que hicieron es inventarse, no solo inventaron porque ya existía de anteriormente lo que era la leyenda negra, pero se le dio un impulso enorme a la leyenda negra. Ese es el momento en el que se escribe la historiografía norteamericana. Y además ellos tienen mucho que tapar bajo la alfombra porque pues han exterminado a los indios en sus territorios, y entonces pues se encuentran a un chivo expiatorio que es España, que ya tenía una fama atrasada, la revitalizan y toda esa historiografía se escribe en esos momentos. ¿Qué ha pasado después? Pues que no se ha vuelto a escribir sobre historia en Estados Unidos. Lo único que se ha escrito han sido copia y pega de otros autores, y lo que yo estoy clamando, pues lo que yo encontré precisamente cuando llegué aquí, pues es un desbarajuste total, que lo que hay que hacer es empezar desde cero, agarrar una hoja en blanco, volver a releer todos los documentos
y escribir una nueva narrativa porque la que hay está totalmente viciada. Yo, fíjate que ya ha llegado un momento en el que me da una pereza enorme leer a otros autores, porque cuando me pongo a leerlos digo, madre mía. En algún caso, ya extremo, pues lo que se ha hecho es, los documentos originales no siempre los encuentras en los archivos. Están en los archivos, pero no siempre tienes Ujú. acceso a ellos, ¿no? Por ejemplo, ahora para el libro de presidios, pues hay 2 mapas que están por todo Internet, los puedes sacar, pero pues sé que están en el Archivo General de Indias, pero no hay acceso a ellos desde fuera. Como estoy aquí tan lejos, pues bueno, también es un tema superficial y no necesito leer el documento, pero te quiero decir que no todo lo tienes accesible. ¿Cómo lo tienes accesible? Porque estos historiadores de hace 100 y pico años aquí en los Estados Unidos, en muchos casos agarraron el documento o lo transcribieron y luego lo tradujeron, o bien pusieron una copia del original, que también sucede, una fotografía del original, ahí pusieron el documento y publicaron algo. Pues yo lo único que utilizo es el documento original, porque el resto del libro que ha escrito el americano es un cúmulo de mentiras y de contradicciones precisamente sobre el mismo documento. Entonces tú le estás leyendo al americano y dices, no es posible. O bien no se ha leído el documento, precisamente el documento que te está presentando, o no se lo ha leído, o está mintiendo descaradamente, porque no tiene nada que ver lo que escribe con lo que se refleja en el documento. Entonces, ya ha llegado un momento pues que yo digo, mira, borrón y cuenta, abro un cuaderno nuevo en blanco y empiezo a releer los documentos originales. Y esa es la batalla en la que estoy ahora mismo con este tema. Ujú. Bueno, y pasando un poco a la vida de esta misión, una de las famas, uno de los bulos que tienen, y creo que tú lo has comentado en varias de tus conferencias, es que estos frailes esclavizaban a los indios, los forzaban a trabajar, vamos, que los indios prácticamente eran explotados por los españoles. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues no hay verdad ninguna. Es que no, por sistema, no. Si tú quieres esclavizar a alguien, lo que haces es una plantación, que es lo que hicieron los franceses y los anglosajones en la Luisiana. Haces una plantación. ¿Cuál es el sistema de funcionamiento de la plantación? Pues tú tienes a 200 o 300 negros esclavos y tienes como a 30 o personas aproximadamente que los ponen a trabajar a base de látigo, a base de caballos, a base de todo. Pero es que en las misiones había un frailecito viejo y un soldado que para lo que servía era para proteger al fraile si podía. En la misión de San Antonio de Valero tenemos que hay viviendo 4 generaciones de indios, 4 generaciones porque lo que hay es un registro familiar, ¿vale? Entonces entran los bisabuelos, pasan los abuelos, esos son gente que está viviendo en la misión. ¿Por qué? Porque la misión funciona como un pueblo. Entonces, ellos están viviendo ahí durante 4 generaciones y la única forma de vigilancia o de ponerlos a trabajar, pues es un fraile. Y tenemos 400 indios en la misión. Como un fraile, por mucho que sea, le llegue el sustituto y el siguiente, como un fraile, pues va a poner a trabajar a 400 indios. O sea, ya de entrada lo que tenemos es que el sistema no está hecho para eso. Si hubiésemos querido tener las misiones como un campo de concentración, pues entonces teníamos que haber tenido, vamos a poner soldados, vamos a poner un capataz con gente para que los ponga a trabajar. Pero es que no existía si es que hay misiones que no tenían ni fraile. Es que no teníamos frailes para tantas misiones. La cantidad de misiones en todo desde el México, que es lo que yo he estudiado, desde Ciudad de México hacia el norte, era inmensa. Y estoy contando solo una parte del Imperio Español. Imagínate la América del Sur, Filipinas, o sea, la cantidad de misiones era inmensa. No había frailes para tanto. Entonces, había una misión. Cada misión se destinaba básicamente a un grupo humano para que, o a varios grupos, pero que se llevasen muy bien entre ellos y se mezclasen entre ellos. Porque lo que no podías hacer es una misión para los apaches y otra para los comanches, o sea, y la misma misión para los comanches, por poner un ejemplo, porque se iban a matar entre ellos. Entonces, cada misión estaba destinada a un grupo.
¿qué hacías? Pues un pueblito aquí para los apaches, otro pueblito allí para los jarames, otro pueblito en no sé dónde, pero no tenías 1 o 2 frailes para cada misión. Entonces tenías un fraile en una misión, digamos, la cabecera del distrito, y ese fraile lo que hacía era irse de visita a los otros pueblos de indios. Claro, si el fraile lo que va allí es a darles una misa, a preguntarles, oye, ¿qué tal vais? ¿Necesitáis algo, tal, lo que sea? ¿Cómo los va a poner a trabajar? O sea, es que el sistema no es un sistema para poner a trabajar gente. Lo que en España se entiende, pues una comuna toda la vida. Es un grupo de familias, normalmente cada nación, pues eran... Las naciones es un nombre muy, muy grande, pero es como llamaban los frailes a este grupo humano, no los llamaban ni tribus, ni bandas, no los llamaban tal, los llamaban naciones. Entonces las naciones las tenemos como la Comanche, que reunía 4.000 guerreros muy fácilmente, la Apache, que no sabemos ni qué tamaño tenía, porque los apaches eran los grandes depredadores en todo el norte de América. Lo normal es que tuviesen 100 guerreros, 100 guerreros más sus mujeres y los niños y tal, pues estamos hablando a lo mejor de un máximo de 400, 500 personas, pero las naciones eran incluso una familia. O sea, una familia, papá, mamá, los 3 niños, y eso era una nación, ¿vale? Entonces, pues no tienes tantos frailes para ponerlos, no los puedes esclavizar. Y aparte, mira, en cuanto en las misiones a uno de los indios y esto está en todos los documentos, a uno de los indios se le maltrataba por cualquier razón, se iba todo el grupo y dejaba la misión desierta y se iban a la montaña a seguir viviendo como vivían en tiempos ancestrales. Y con suerte, el fraile se quedaba con vida. Digo con suerte. En muchas ocasiones lo primero que hacían era matar al fraile e irse para arriba. Pues no, es que básicamente no es un sistema para esclavizar, es un sistema para otra cosa. Sí, porque entiendo es más lo que tú dices, una comuna, una cierta colaboración en la que hay un beneficio mutuo. El fraile consigue su objetivo o intentar conseguir su objetivo, que era evangelizar, y esta gente mejorar su situación vital, por lo que entiendo. Así es. Bueno, luego hay diferencias también entre lo que son misiones franciscanas y misiones jesuitas. Los jesuitas fueron un poco más intransigentes y entonces ellos tenían otro sistema como para todo. Yo creo que también fue bueno que los expulsaran de América porque prácticamente iba a ser un estado paralelo lo que estaban intentando organizar. Pero los jesuitas eran más intransigentes, eran mucho más estrictos con los indios y tenían el mismo sistema, o sea, solo era un fraile y como mucho un soldado y a veces ni eso. Entonces tampoco podían hacer mucho, pero lo que es en la enseñanza de la religión eran más estrictos. ¿Por qué? Porque los jesuitas tenían otro sistema y era que las misiones que estaban funcionando, los excedentes que la producción agrícola y ganadera producía esa misión, los utilizaban para financiar la siguiente misión más al norte. Porque los jesuitas, pues ellos querían ser independientes de la corona y entonces ellos querían autofinanciarse en muchos casos. Otros lo que hacían era pedir directamente dinero al rey, pero lo que implantaron los jesuitas era un sistema un poco más empresarial que el franciscano. Pero el franciscano, pues en muchos casos hasta iban descalzos, se recorrían kilómetros y kilómetros descalzos. Hay se pretendía, en un momento dado de la historia, se pretendía bajar, hay una expedición de Domínguez, y Domínguez es el militar y Nicolás López es el fraile. Ellos pretenden bajar desde la Junta de los Ríos, que pues digamos hay que recorrer unos 800 kilómetros hasta llegar a la zona de San Antonio. Bueno, ellos querían llegar a hacer esa y lo que le dicen los militares, mire, fraile, usted no puede hacer estos 800 kilómetros porque o va todo el camino en la mula subido o usted tiene los pies destrozados. Esto figura en los documentos, ¿no? Entonces, es apasionante porque vas agarrando documentos y vas encontrando el relato de lo que pasó día tras día de una forma de lo más sencilla, como eran pues frailes y soldados iban escribiendo lo que les iba pasando. Y pues así eran los franciscanos, iban descalzos, iban
800 Y, kilómetros por las piedras, por las sierras que pretendía recorrer el fraile. Y entonces ya le dijeron que no era posible llegar a la zona de los Tejas, más allá de San Antonio, porque no estaba en condiciones físicas de hacerlo. Entonces eso te da un poquito una diferencia entre lo que son jesuitas, un sistema mucho más, que además se entrometían mucho en política y lo que son los franciscanos, que estaban más enfocados a lo que es la conversión prácticamente de los indios. La zona de Texas, pues la hicieron en su totalidad franciscanos. ujú, Y franciscano también era Fray Junípero Serra, en la zona de ujú. California. Entonces hay mucha literatura escrita en base a Fray Junípero Serra, en base a lo mal que trataba a los indios, todo esto es lo que se está diciendo por aquí. Yo todavía no estoy en condiciones de rebatirlo, pero siendo franciscano me extraña mucho que esto sucediese como lo cuentan. O sea, ya como conozco lo que es la historiografía norteamericana y cómo ha funcionado durante todo este tiempo, en que casi todo es mentira, y además siendo franciscano, pues no cuadra para nada el que Fray Junípero Serra hiciese todo eso. Pero yo todavía no he llegado a ese punto de estudio de lo que es la California. El día que llegue seguramente será muy probable que llegue a la misma conclusión que llega en Texas. ¿Sí? Ujú. Claro, porque en Texas me imagino que en la documentación te habrás encontrado o si castigaban o no castigaban a los indios como acusan a San Juní, pero en este caso entiendo que no. Bueno, es que vamos a ver, ¿quién escribía todo esto? Esto Ujú. lo escribían los españoles. Claro. Entonces, ya básicamente, ya utilizando solo el sentido común, no utilizando el querer utilizar leyenda rosa y negando todo lo malo, no, nos vamos a Ujú. olvidar de eso. Utilizando solo el sentido común, si yo soy el único que escribe lo que está pasando, no me voy a decir que soy malo, malísimo y que hice todo esto con los indios y todo esto. Bueno, esto es un adelanto que te estoy dando de lo que es el próximo libro, el de Presidios, porque esto no está todavía, no son conclusiones que he sacado de los libros de la misión, pero el problema es que en España siempre hemos tenido mucha rivalidad política entre unos y otros. Eso por un lado. Por otro lado, la corona siempre apoyaba a los indios en todo. Entonces, hiciesen lo que hiciesen, a los indios había que tratarlos bien y había que perdonarlos. Esto está totalmente en todos los documentos. Los indios no les podían tocar. O sea, llegaban a un juicio y el que ganaba siempre era el indio. Siempre la sentencia era favorable al indio. Entonces, cuando una rivalidad política entre dos españoles, y esto, pues bueno, pues entre Diego Velázquez y Hernán Cortés o Nuño de Guzmán, muchos de ellos, se iban clavando puñaladas en la espalda, pues lo que utilizaban era la excusa de los indios. Y entonces en las denuncias que se presentan se dice, bueno, pues es que este señor trata muy mal a los indios y los esclaviza y los mata y los tal y los cual. Eh, esa denuncia provoca una investigación. O sea, esa denuncia es uno o dos documentos. La investigación que provoca son otra serie de documentos. Esa investigación tiene aportes de testigos, todo esto, o sea, son varios documentos. Normalmente los testigos, pues evidentemente, hacían una testifical a favor de su favorito, fuese pues, Diego Velázquez o Hernán Cortés. Después tenemos el juicio, otra serie de documentos. El juicio empieza a ser más imparcial, o sea, los documentos que nos han llegado hasta nuestra época, ¿verdad? Y luego finalmente tenemos una sentencia, que es otra serie de documentos, pero que es muy sencillo hacer si quieres hablar en un sentido. Pues el americano lo que ha hecho ahora, la historiografía norteamericana, ha sido decir, bueno, pues agarro el documento de la denuncia, que es el que me interesa a mis intereses, y curiosamente el de la sentencia y el del juicio se pierde. Entonces, claro, eso es manipular la historia porque estás haciendo caso únicamente a las mentiras que ha dicho un señor para causar problemas en otro y quitarle su poder y su cargo político y todo esto. Y eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, en muchos casos lo que tenemos es que abrir los archivos, leer todos los documentos sobre un tema, porque yo en el libro de Presidios pues ya he sacado varios de estos casos. Únicamente se presenta la acusación. En la acusación yo puedo decir las mentiras que quiera, hasta que ha matado a Kennedy. Pero
Luego llega al juicio y dice, no, oiga, esto no está usted presentando pruebas, lo que hacemos es archivar el caso y este señor queda en libertad. ¿Qué pasa? Pues a veces el recurso o la sentencia llegaba a lo mejor 4, 5 o hasta 10 años después de todo esto había pasado. Entonces, claro, pues hay muchas maneras de hacer leyenda negra con los propios documentos que son reales. Es un documento real, pero ese señor está diciendo la verdad o simplemente está acusando a otro. Pues ese es el tema en muchos casos. Y sí, en cuanto a los documentos, pues lo cierto es que, mira, en 1.600, bueno, en 5.000 folios que tienen los 3 libros de la misión de San Antonio de Valero, solo en 2 ocasiones se habla de una esclava. Y pues lo que me demuestra es que los frailes no tenían ningún complejo en hablar de esclavos, era algo normal en esa época. Los ponen en los libros. O sea, si no tenían complejos, podían haber referenciado muchos más esclavos y solo los referenciaron de 5.000 páginas en solo 2 casos. O sea, perdón, de 5.000 registros, no solo páginas. Páginas hay 1.000, pero hay 5.000 registros contenidos en esas. Cada registro es una persona, ¿no? Entonces, en personas hay 2 que eran esclavos y además eran en una forma en la que no tienen ni punto de comparación con lo que se hacía en otras que hacían franceses o hacían alemanes o anglosajones. Y bueno, hablando justamente para ir entrando en la vida, lo que es en la vida de estas misiones, otro de los bulos que se ha comentado mucho en la vida de los virreinatos es esta sociedad de castas. En este momento hablamos de nativos, bueno, de indios, hablamos de españoles, hablamos de esas naciones. ¿En las misiones había una sociedad de castas? ¿Había diferenciación o no? Pues la verdad es que no. Te voy a decir por qué. Lo que voy a hacer es pasarte, voy a abrir Sí. aquí la presentación que tenía con unos documentos. Compartir pantalla. A ver si todo sale como tiene que salir. Aquí estamos. Esta es una presentación estándar que tengo. Y pues aquí se ven documentos de algún... ¿Ya se ve en pantalla? Sí, ya se ve por pantalla. ¿O se sigue viendo mi cara? No, se ve, Okay. se ve por pantalla. Bueno, pues Estamos entonces viendo esto... Pues la presentación, lo que hay... Esta es una presentación sobre todo estándar, ya te digo, y entonces lo que hago es presentar eso. Lo único que queda del edificio de San Antonio de Valero es la iglesia que nunca se pudo terminar. Entonces, la iglesia lo único que vale es la primera planta hacia abajo. La segunda planta pues es una fabricación que hicieron los norteamericanos. No hicieron las 2 torres para las campanas que hay en cualquier iglesia española y le pusieron una cabecera de un comercio. Este es el libro de bautismos. Te voy a hacer así una presentación un poquito rápida y a ver si te surge alguna pregunta más, ¿verdad? Entonces, el libro de bautismos lo que es una obra de arte. Bueno, estos 3 libros están escritos hace 300 años y entonces pues ahí se ve realmente la dimensión de cómo un documento histórico es, ¿verdad? Estos además en pleno oeste americano y pues estuvieron un poco maltratados en alguna parte de la historia y entonces ahí se ve que en muchos casos pues se han mojado y el agua lo que hace es llevarse la tinta y pues a veces es complicado. Pero son pequeñas obras de arte, ¿no? Este es la portada, pues imagínate, cuero real y absolutamente maltratado por la historia. Y te dan... A mí me han dado unos documentos para manejar, unos guantes para manejar los documentos, pero siempre me he negado porque los documentos están en un estado que tiene una gran responsabilidad. Entonces, si alguien lo daña, que sea el archivero. No, yo tampoco he necesitado, ¿sabes? Porque con las fotografías de alta definición, pues trabajas muy bien y no te hace falta echar un vistazo al documento. Pero en algunos casos, pues ahí se ve que falta parte de los registros. Hay maneras de llegar a la información todavía, pero es complicado, no es algo sencillo. Que por ejemplo es el libro de entierros, creo que es. Y en algunos casos, pues le falta hasta material. Esta es la primera página del libro de entierros. Tiene un estado pues absolutamente lamentable. Sí. En otros casos, pues lo que pasa es que la pintura es un pigmento en el que tú le pones el pigmento al agua y con eso escribes.
Entonces, dependiendo de la proporción de agua, pues escribes más clarito o escribes más espeso. Y en este caso, pues la parte de atrás escribieron muy espesa la tinta y esa tinta se pasó a la parte de delante del documento. Y entonces, pues es realmente difícil aquí poder leer una cara sin que se interfiera lo que hay en la cara trasera. Pero bueno, ese es el pan nuestro de cada día para mí y para los investigadores que estamos en la misma. Este, como te digo, pues es el libro de bautismos, la primera página, y lo que yo he hecho pues ha sido, en algunos casos, cuando he visto una página bien bonita como esta, pues la he copiado en mi libro y luego he intentado respetar la estructura del documento en la transcripción. Es una transcripción, yo digo que es perfecta, pero no porque yo sea perfecto, sino porque con perfecto quiero decir que he copiado hasta la última coma del documento original, ¿no? O sea, no ha sido una interpretación, es una copia exacta del documento original. Ese es el documento original y pues aquí he estado apoyado casi desde el primer día por la Archidiócesis de San Antonio, que es el archivo que conserva todos estos documentos de las misiones. Sigo trabajando con ellos porque pues lo que voy a hacer en futuros años pues es el transcribir los libros del resto de las misiones. En total había 5 misiones en San Antonio y cada una tenía sus 3 libros. No observan, lamentablemente, pero algunos pues sí. Y pues digamos, fue bonito, eruptivo, fue bonito hasta que hice una base de datos con todo lo que encontré. O sea, yo lo que era bonito nada más pasó a ser absolutamente maravilloso y apasionante cuando hice la base de datos. Porque la base de datos lo que te arroja es la información de las personas que estaban allí viviendo y es lo que cambia la narrativa y la historia completamente. Porque gracias a la base de datos lo que hice fue enlazar los distintos registros y saber los padres con los hijos, con los nietos y sacar todas estas conclusiones de las que te estoy hablando aquí en esta presentación, pues en base a esta base de datos. En número a la nación a la que pertenecían. Ahí, por ejemplo, en la columna G se puede ver Jarame, Terokodame. Todas estas son las naciones a las que pertenecían, ¿verdad? La Jarame era la más importante. Esta misión se fundó primero en el Río Grande, a unos 300 kilómetros aproximadamente, quizá más, de San Antonio, y llegó un momento en el que pues, Fray Antonio de San Buenaventura y Olivares decidió llevársela a San Antonio. Pero, claro, la narrativa lo que nos está diciendo es que se fundó una nueva misión en San Antonio para los indios Payaya, que eran los que vivían en San Antonio. Pero gracias a la base de datos lo que tenemos es que hubo una migración junto con la misión, se fueron también los 200 jarames aproximadamente que vivían en ella. Y ellos ya estaban totalmente hispanizados, fueron los que pidieron la misión en el Río Grande, se fueron con el fraile hasta San Antonio, a 400 kilómetros de distancia, y siguieron viviendo en la misión. O sea, tuvieron 1000 oportunidades de escaparse o simplemente de decirle al fraile, mire, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a quedar aquí y váyase usted a San Antonio. No, ellos se fueron con el fraile hasta San Antonio. Como ya estaban hispanizados, siguieron viviendo de la misma forma que estaban viviendo dentro de la misión y sirvieron de modelo para que estos payayas pues se integrasen en la misión viendo a otros cómo vivían ya como auténticos españoles en Pacífico. Si miras a la izquierda del todo, hay una numeración, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la 406, vamos corriendo ese registro que se llama Santiago, fue bautizado, tenía 3 añitos, en la columna I están los años que tenía cuando se bautizó, y ahí ves que pone 31 y 33. Este registro está relacionado con los dos siguientes, con el 31 y con el 33, que son los otros 2 hijos de la pareja. Y entonces, si sigues hacia la derecha, ves en la columna L que pone Miguel de Aldana, que era de nación Jarame. Y este hombre pues estaba casado con Marcela, que era de nación Payaya. Entonces tenemos aquí una pareja mixta de los que venían del Río Grande con los que vivían en el Río de San Antonio. Y pues ya tenían ahí 3 hijos y los bautizaron a los 3. Con su padrino, madrina, que era María Sapopa,
el fraile Pedro Muñoz y luego Fray Antonio San Buenaventura de Olivares, que también colaboró en ese bautismo. Entonces, hacer esta base de datos así es realmente lo que me ha aportado a mí todas estas conclusiones, todas estas informaciones que estoy aquí aportando. Lo que trae, de esto ya hemos hablado un poquito al principio, pues lo que trae las misiones es darles un aporte de proteínas a los indios que no tenían, una alimentación continua y diversificada. ¿Qué hacen los españoles? Pues que traen todos esos animales que vemos ahí. Traen el buey, el cerdo, la mula, las cabras, las ovejas, todo esto lo traen. Lo único que había por aquí era perros. Y pues esta es la misión de San José. Esta es una fotografía de la misión, de una maqueta de la misión de San José, porque de la misión de Valero, que es de la que yo he hecho la transcripción de los registros, pues solo queda el muro, la parte de abajo del muro de la iglesia. Como sabes, ahí en esa misión tuvo lugar la batalla del Álamo por la independencia de Texas y entonces pues quedó prácticamente arrasada. Lo único que queda es la parte baja del muro. Pero en cambio, la misión de San José la llaman la reina de las misiones. Está completa, tal y como se ve en esa maqueta, está completa, visitable y está a las afueras no a las afueras, porque ya está incluido dentro de lo que es San Antonio, la ciudad de San Antonio. Y pues que todas esas ventanitas y puertecitas que vemos alrededor del muro son las casas tanto de los indios como de los soldados que vivían en la misión. En este caso había una familia de soldados, o sea, el soldado y su mujer y los niños, y vivía igual que los indios, ¿eh? Entonces las casas estaban adosadas al muro de protección. Lo que se ve aquí en la parte de abajo, un poco a la derecha, es el granero, que lo que nos está hablando pues es precisamente de los conceptos que he dicho yo al principio, la acumulación de excedentes agrícolas para los momentos de escasez. Esta misión es así de grande porque por la noche lo que hacían era guardar el ganado dentro de los muros de la misión. Esto servía para protección contra los elementos, Aquí cuando llueve en Texas, llueve, o sea, se rompe el cielo y te caen litros y litros de agua. Y entonces, y si no, cuando cae un granizo, el granizo tiene el tamaño de una pelota de tenis. O sea, esto no es una exageración, hay que estar aquí para vivirlo. Ya en los documentos, hay algunos documentos que dicen, pues nos llovió, no, hemos tenido una tormenta de truenos y rayos como nunca las hemos visto en España, dice uno de los frailes, ¿no? O sea, lo que sucede en América tiene una dimensión que no se conoce en Europa, climatológicamente hablando. Entonces los indios pues necesitaban un techo. Al principio los techos eran de paja, pero cuando atacaban los apaches, lo primero que hacía era quemar los techos y pues no servía de mucha protección. Así que lo que hicieron fue ya hacer tejado regular, protegido para que no se quemase, y sobre todo los muros para protegerse de los... Hay que tener en cuenta que esta zona estaba muy rodeada por apaches y el ataque era casi diario, no por el día, sino por la noche, pero era prácticamente diario. Entonces necesitaban su protección. Y evidentemente, pues todo esto lo construyen los indios. Es que esto no lo puede construir un fraile, ¿verdad? Algunos nos dicen, claro, es que los ponían a trabajar. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mandar ahí a una cuadrilla de obreros para que les construyan las casas a los indios? Pues ellos mismos son los que se construyen sus casas, los construyen para su beneficio. En este caso sí se terminó la iglesia, que se ve ahí, pero en la misión de San Antonio de Valero ni tan siquiera se terminó la iglesia, no pudieron terminarla, y eso es señal de que pues no era lo más urgente ni era la prioridad. Este es un cuadro muy bonito que hay. Esta es una misión, la misión de San Sabá, que se organizó para los apaches, que está como a 120, 130 kilómetros de aquí, al norte de San Antonio. Y pues los apaches es que no querían misiones. No, ellos estaban muy a gusto viviendo como cazadores-recolectores, eran la nación predominante en todos los llanos y vivían del saqueo a otras naciones y no querían las misiones, pero se empeñó el fraile, se llamaba Terreros de apellido, ahora mismo no recuerdo el nombre, que es creo que es el de la derecha. Sí, me parece que sí.
Y entonces los apaches hicieron, durante 20 años estuvieron negociando con españoles, haciendo el paripé de que querían que les hiciesen una misión y bueno, pues los españoles veían que realmente no tenían mucha intención de vivir en misiones. Al final a la misión la atacaron los comanches y arrasaron con la misión y con todo. Bueno, aquí lo que se demuestra, en los registros lo que vemos es que ahí tenemos el de bautismos, como es el amarillito que se ve en el medio, el registro amarillito, dice Nicolás con Cecilia. Esto es un matrimonio. Y entonces los testigos para el matrimonio en la boda pues eran Lucas Lorenzo, que era el alcalde de la misión, y luego había pues, Contreras, que era el síndico de la misión. Si nos vamos para abajo, pues en el otro documento que está encima de tenemos en los recuadritos, tenemos gobernador, tenemos regidores, tenemos más alcaldes y en este que aparece ahora, pues está recogida un fiscal y un alguacil. El fiscal era el que se dedicaba de dos cosas, tanto el fisco económico como el fisco legal. Entonces, si había algún robo o algo en la propia misión, pues como era como un pueblo, pues tenía que tener un fiscal que acusase y que también lo que hacía el fiscal era llevar a los niños a la escuela, porque era obligatorio ir a la escuela. Qué casualidad, es que ahora también es obligatorio, ¿verdad? Hasta una cierta edad los niños tienen que ir a la escuela. Entonces había un indio fiscal que se dedicaba a eso, se dedicaba a otras muchas cosas y mira, sobre todo ahí a la derecha, es que es maravilloso los documentos. Porque te dice que hay un alguacil mayor de los jarames y entonces el alguacil pues lo que es el policía, el que hace las funciones de policía hoy en día actualmente. Entonces estas misiones lo que estaban era autorregidas, lo podemos decir así. Ellos mismos eran los que se regían, los que se ponían las leyes, los que se ponían los castigos y los frailes básicamente estaban pues para la educación de los niños sobre todo, la conversión evidentemente, dar las misas y llevar los registros pues, de bautismos, de casamientos y de entierros. Esto que tienes aquí, pues ahí te lo pongo en rojo, es un par de registros con los únicos dos casos en los que pues se recoge la palabra esclavo. Hay como 500.000 de palabras en los tres libros, 400 y pico mil en los tres libros, pues si haces la búsqueda a través del sistema esclavo, esclava o algo que se relacione con eso, solo hay dos, que son esta. Y una de ellas era Juana María de Abonsa, era esclava de José Antonio Rodríguez y pues fíjate, estaba haciendo de madrina. Cosa increíble, ¿verdad? Una esclava que haga... Sí. Esto es algo maravilloso. Es que, fíjate lo que te decía al principio, que este libro es tan maravilloso que tira por tierra absolutamente toda la leyenda negra, todo el mal que se ha hecho, el mal que se ha dicho, te lo tira todo por tierra y lo tira con documentos. O sea, yo no estoy... Fíjate que en estos 3 libros que he hecho hasta ahora, todavía no he hecho un libro análisis en donde ya pones tus conclusiones y tus pensamientos. No, esto es únicamente el libro, puramente lo que es el documento. Ahí tienes otra, abajo, que es José de los Reyes, un mulato que era libre. Eso es lo que dice ahí. Y había nacido en el presidio, originario del presidio. El presidio que era el pueblo, ¿no? Hijo legítimo de Juan de los Reyes y de Ana Herencia Talamantes, difuntos de esta vecindad, con el fin de contraer matrimonio con María Gertrudes Ávila, que era una mulata esclava de doña Josefa Leal. Pues evidentemente esta esclava pidió permiso a su dueña y se hizo libre y se casó con el mulato libre. Es que, claro, si empezamos a hablar de que una esclava puede ser madrina y que además tiene nombres y apellidos y no seudónimos, ¿no? O motes o lo que sea, pues es que estamos en otro nivel. El esclavismo en el Imperio Español era de otro nivel. Esto más o menos es un poco la repetición. Ya te digo que estas pues me la voy saltando un poquito, a no ser que vea. Sí, no te preocupes. Para no hacer muy largo el tema. Aquí lo que tenemos es otra cosa, ya sabes lo del tema del genocidio cultural, ¿verdad? Sí, bueno. Es una pregunta que te iba a hacer, además.
Pues mira, genocidio es una palabra inventada a mediados del siglo pasado, tras el tema nazi con los judíos, y está muy clara la definición. O sea, tienes que estar relacionado con muerte, está relacionado con sistema y está relacionado con extinción. Entonces ahora se dedican a decir que hay genocidio cultural. Pues si hay cultura no hay genocidio. Eso es la primera contradicción, ¿no? Lo que ocurre es que para decir que tenemos una palabra también muy bonita que es aculturación. Para hacerla más agresiva y más leyenda negrista, esta palabra hay que decir que es genocidio cultural. Bueno, pues ya habla mucho de quién utiliza las palabras, de las intenciones que tiene. Entonces, el genocidio cultural se supone que lo que hace es eliminar la cultura de los pueblos indígenas. Pues en el registro, sí, en el registro de bautismos, como en este caso, el indígena lo que hace es aceptar un nombre español, porque de esa manera se convierte en español y entra dentro de la sociedad española con todos los derechos. Además, estos tenían sus propios tribunales, estaban absolutamente protegidos por los frailes. Hay muchos ejemplos de esto, muchos documentos. Entonces, por eso se tenían que hacer españoles, porque era la manera en la que te hacías español. Pues los frailes lo que hacían era recoger el nombre que esa persona tenía en su tribu, que era Apajoba, ¿no? Y entonces que el nombre Marta era hija de padres gentiles. Padres gentiles significa los indios que todavía no han sido bautizados. Y además es una palabra que ha pasado a nuestro momento como una palabra, como un halago, ¿no? ¡Ay, qué gentil eres! Pues Y luego, pues mira, de nación Aujuyap. Tenemos un listado enorme de naciones y de nombres, y en muchos casos hasta de nombres de lugares y de... todo esto estuvo recogido cuidadosamente por los frailes, o sea, no había una intención de aculturar, porque si no, no habrían preservado todos estos nombres originales. Y esto que te estaba comentando de los padres gentiles, pues ahí lo tienes otra vez, hijo de gentiles. El que tienes a la izquierda es un libro de registro español y el que tienes a la derecha es un libro de registro francés. Los franceses también tenían sus misiones y también registraban en una manera muy parecida a la de los españoles, pues registraban todo. Al fin y al cabo es la misma iglesia, ¿verdad? La iglesia católica. Pues los franceses los recogían como salvajes y en cambio los españoles los recogían como gentiles. Entonces, pues esto ya dice mucho de la orientación hacia las personas que tenían unos y otros, ¿vale? Hoy en día, por ver salvaje, la palabra salvaje, en un monumento de hace de 100 y pico años en la ciudad de Santa Fe, pues lo que ha provocado ha sido que han tirado abajo el obelisco donde estaba esa palabra. Este es un listado de... Esto es una parte del listado de naciones, ¿no? Todo esto ha sido recogido cuidadosamente por los frailecitos y decían, pues este indio que se ha bautizado hoy era de nación Pacuachi, por ponerte un ejemplo. Y así ese listado de naciones, de nombres de naciones, ha sido lo que yo he ido haciendo en mi base de datos. Pues hay muchas de estas naciones que se parecen mucho. Si miras hacia la hojita izquierda, pues te pone Yerbipián, Yerbipiamo, Vermipima, Yerbipiamo, todos estos, ¿no? Esto hasta ahora han sido recogidos como naciones independientes, cuando realmente es solo una. Lo que ocurre es que pues, el libro lo han escrito como 60 o 70 frailes distintos y cada uno interpretaba lo que le decían de una forma distinta. Uno ponía una Y, otro ponía una I latina, pero la nación es básicamente la misma. La leyenda negra lo que ha hecho pues ha sido decir, no, es que mira, cada nación de estas, que además cada nación de estas tenía 100.000 indios, pues fueron aniquilados por los españoles. Eso es una exageración, pero es que yo todo esto, desde que estoy aquí, lo estoy oyendo, ¿sabes? Ostras. La gente empieza a despertar, ¿eh? Lo que tenemos ahora mismo en los Estados Unidos es que la gente empieza a despertar y empieza a darse cuenta que todo esto pues, puede ser mentira. Digo puede ser mentira, porque todavía nos queda un paso un poquito más allá, es ya de convencerles de que realmente durante 200 años les han estado mintiendo en los libros de las escuelas. Ahí estoy trabajando todavía, ya voy consiguiendo mis adeptos, pero me va costando mucho.
Bueno, pues lo que te decía con los registros, ahí abajito pues pone acabóse por diciembre el sarampión. Los registros tienen pequeños detallitos históricos metidos entre ellos. Ya no solo la información la sacas de esa base de datos que yo he elaborado, sino de esos pequeños registros que te ponen ahí. Acabóse por diciembre el sarampión. Con lo cual, si miras el libro de entierros de esta misión en los meses anteriores a esto, te das cuenta que sí, que evidentemente había un ataque de sarampión porque murieron bastantes en ese momento. Sobre todo niños. Hay muchos niños que murieron en ese momento. Mira, esto para no hacértelo largo, pues son el registro de entierros. Entonces, de aquí saco yo la conclusión de que la segunda causa de muerte en las Américas era ser muerto por otro indígena. Estos son gente que vive en la misión. Son 4 emisarios que mandan de la misión a la costa. Aquí en la costa vivían los cocos y los carancaguas. Y entonces los mandan allí a estos 4 emisarios para tratar de convencer a esa nación de cocos a que venga a vivir a la misión con ellos. El resultado es que matan a 3 y uno escapa por piernas. Y pues el que escapa viene a la misión y cuenta todo lo sucedido. Entonces, pues la misión de la embajada pues resultó mal. Y como esto, pues tienen muchos. Prácticamente poner un pie fuera de la misión o de la ciudad o de San Antonio y pues era arriesgarte a morir pues por apaches, por carancaguas, por quien fuese. O sea, es lamentable, pero es así. Y esto es lo que están diciendo los documentos. Y pues si queremos la verdad es esta y hay que empezar a aceptarla. Todo esto son registros de más o menos de lo mismo. En este caso, pues este es interesante porque otra de las cosas que he escuchado yo aquí en alguna presentación, en gente poco cuidadosa, porque aquí hay mucho historiador vocacional. No hay prácticamente ninguno profesional, pero hay muchos historiadores vocacionales. En España, a alguien que le guste la historia no le llaman historiador. Para que te llamen historiador, pues ya o necesitas un título universitario o haber escrito obra de referencia, ¿no? en historia. Pero aquí hay mucho historiador vocacional. Entonces, esta gente es la que está escribiendo la historia por estos lares. Y entonces, en un caso concreto, uno llegó y asistía a una conferencia y él decía que los españoles salían de las misiones, iban a matar a los apaches o a los indios para quitarles los niños y meterlos en la misión para lavarles el cerebro. Suena fuerte, ¿verdad? Es lo que hay. Pero en muchos casos, mira, es que en estos registros aquí te dice, en 22 de mayo de 1752, yo, el infraescrito ministro de esta misión de San Antonio, bauticé solemnemente, es el de abajo, el registro de abajo, a una párvula, es una niña párvula de 3 a 4 años de edad, de nación comancha, que dieron los apaches a Roque Jarame cuando estuvo en su tierra, a la cual puse por nombre Filipa. Pues esto, lo que hacían los apaches sobre todo, ellos sabían que en la misión aceptaban a los niños. Entonces ellos tenían sus guerras con otras naciones y no mataban a los niños. Los niños los recogían y los llevaban a la misión porque sabían que en la misión los frailes se los iban a cambiar por caballos. Esto, pues vienen los documentos, esto lo estuvieron haciendo los apaches y sin embargo aquí se está contando que eran los españoles los que practicaban este tema, ¿no? Entonces, pues es lo que te decía, que este libro, y mira, este es el personaje en concreto, había 3 personas en la presentación y este es el personaje que dice que tiene sangre indígena en sus venas. A mí la verdad es que me parece muy blanquito, ¿no? Tendrá un 1% a lo mejor de sangre apache. A lo mejor, sí. Y entonces, pues este señor está vendiendo la idea a 3 o 4 personas que fuimos a esa presentación de que los españoles eran malos, malísimos y vendían a los indios. Esto, yo creo que hemos empezado por esto, ¿verdad? Por lo de las castas. Sí. Pues en la misión no hay castas, no hay registro de castas en la misión. De todas maneras, la misión se funda en 1700, entonces desde 1521, vamos a poner, que es cuando empieza el mestizaje de españoles con indígenas, hasta 1700,
¿Qué podemos tener? 180 años de mezclas. ¿Cuántas generaciones se han mezclado? Yo puedo garantizar a quien quiera que después de 7 generaciones de mezcla, tú no sabes si uno es, como dice ahí en medio, salta atrás, si es lobo, si es chino o si es albarazado. Por el color de piel es imposible saber la procedencia. Entonces esto hay que mirarlo como lo que realmente es. Eran cuadros costumbristas que vienen muy bien para ver cómo se vestía la gente en su momento y sobre todo lo que están demostrando es que los españoles se mezclaban con cualquier persona, no eran racistas. Lo que sucede, lo que se mantiene aún hoy en día en algunas partes de América, pues es que lo que hay es clasismo. Entonces, y eso lo podemos discutir perfectamente en lo que fue el Imperio Español. Nos vienen a decir que por encima de esa pirámide estaban los españoles peninsulares, ¿verdad? Después venían los criollos, ahí teníamos después los mestizos, los indios y por último los negros esclavos. Eso es realmente lo que es el origen de las castas en el Imperio Español. No la lista que tenemos aquí a la izquierda, como ves, hay una lista de 56 castas distintas, que yo, por mira que he leído documentos, pero en ningún caso he podido leer mequimietos o mestindio o salta para atrás. O sea, esto no tiene ningún sentido. Esta lista, como ves ahí, hay en el libro contenidos, hay únicamente 2 coyotes. Si tú te vas a la lista, ves que todo pone 000. Ese es el Sí, número. sí. Es que el nombre castizo o campamulato está recogido en estos libros. Hay 2 veces en que se recoge el nombre coyote y una de ellas es a una mujer a la que llamaban la coyotita. Y pues bueno, todos sabemos que en español el uso del diminutivo suele ser para ser, como el nombre dice, diminutivo, pero también para utilizarlo de forma... es que me sale la palabra inglesa. Estar metido en una cultura inglesa se te mezcla affectionate, que es afectiva. ¿No? Efectivo. Es afectiva, no es clasista ni es de castas. Tenemos 7 veces en los que se pone mestizo y 11 registros en los que se pone mulato. Y esto todo lo hace un solo fraile hacia final del periodo español. Ese fraile pues podría tener una querencia por el tema de las castas, no lo sé, pero desde luego no era el general. Estamos hablando de un porcentaje de los registros absolutamente ínfimo. Tenemos ahí total de referencias a las castas 20 entre 1.600 registros. Que reales hay 18. Estamos hablando de un 1% de los registros y una referencia a las castas. Si haces lo que ves ahí es una curva estadística. Lo que está en las 2 puntas es lo desechable y te quedas para la muestra con el general. Lo que nos está diciendo esto no es que esos 18 casos en los que se hace referencia a las castas sean la prueba de que había castas en la misión, sino es precisamente la excepción que confirma la regla. O sea, la regla es que no había castas y en 18 casos pues se mencionó que había un mulato o había un mestizo. Esto sobre el presidio lo hablaremos otro día, ¿verdad? Sí. Ya voy pasando, como ves, rápido porque todo esto... Bueno, también tenemos... esto es importante también. Lo que hay es... esto lo hicieron los españoles y nos conquistaron y nosotros somos herederos de los indios, no somos herederos de los españoles. Lo que ocurre es que en el Imperio Español y sobre todo aquí en América, pues había muchos que una vez que estaban bautizados, pues ya vivían como españoles, estaban totalmente integrados y en muchos documentos ellos se definen a sí mismos como españoles. Esto es que es impepinable, es indiscutible porque está en muchos documentos, ¿vale? Hay gente que intenta decir, no, bueno, es que en el documento se puede poner lo que cada uno quiera. Pues no, en el documento se pone lo que hay y si ese señor necesitaba, por la razón que fuese, considerarse español, pues eso es lo que nos llega hasta nuestros días. Tenemos ahí a Padrino, en el documento de abajo, Padrino,
era Marcial Gabriel, que era un indio tlaxcalteca, que era originario del pueblo de Parras y soldado. Este era un soldado de Cuera del presidio. Y pues Ujú. a los soldados de Cuera todos se los denominaba españoles. Entonces, cuando a veces dicen, no, bueno, es que los españoles aniquilaron a los indígenas. Bueno, ¿cuántos españoles realmente de la península había? Porque en el presidio podemos contar al capitán del presidio, que en muchos casos también era criollo, americano, y que en todos los casos se convirtió en americano porque ninguno volvió a la península. Entonces, todos los herederos de toda esta gente, si es que hicieron algo, que ya ves que en los documentos están diciendo que no hicieron gran cosa, si es que hicieron algo, todos estos se convirtieron en los actuales mexicanos, colombianos, norteamericanos. Entonces, seguir todavía en esa tesitura de decir que eran españoles y que España es culpable de todo, pues es faltar a la verdad, siendo siendo un eufemismo, faltar a la verdad, porque a uno pues se le podrían ocurrir 1000 definiciones más que esta. Ujú. Bueno, yo con esto te acabo la presentación y ahora pues las preguntas que quieras aquí. Sí, mira, Jorge, hay una pregunta que nos hacen en el chat que la verdad que a mí también me sorprendió sobre esa organización política y ese gobierno local. Entonces, ¿cómo, cómo se empezaban a organizar? Porque claro, empezaba la misión, pero tú has dicho que los indios también pueden ser fiscales, bueno, el puesto de alguacil. O sea, ¿si el fraile iba poco a poco organizando esta estructura política? ¿O eran los propios indios que se iban adaptando y el fraile los iba No, dejando hacer? sí, sí, esto viene todo, es una herencia, es como funciona cualquier pueblo en la península. En aquel Ujú. momento un pueblo necesitaba pues alcalde, necesitaba regidores y todo esto es la configuración política de los pueblos en la península, que se replica en los pueblos americanos. Entonces, claro, los frailes, ellos, lo primero es que no se puede gobernar, como decimos, esto como un campo de concentración y como no tienes la posibilidad de gobernarlo así, pues lo que haces es darles cargos a los nativos para que se autogobiernen. Es que es la única manera de que funcione, es la única manera en que el Imperio Español aguantó 300 años, porque no era por recursos. O sea, yo esto lo discuto muchas veces con mucha gente que tiene un concepto equivocado de todo esto. Sí, es que se llevaron el oro los españoles. Bueno, pues no. Realmente había minas, en las minas se concedía la mina a un explotador y el rey se llevaba el quinto real. Pero el rey no se lo llevaba a España, ¿eh? Por lo menos en lo que es la zona de América del Norte. Funcionaba en todos los sitios funcionaba igual, pero el problema de América del Norte es que no producía tanto como se gastaba. Entonces, de ese 20% que se quedaba el rey, que muchas veces era únicamente el 10%, porque en zonas depauperadas, en zonas que había que promocionar para que fuesen colonos a vivirlas, a pobladores a vivir en esas zonas, les reducían el impuesto a la mitad. Entonces era el décimo real. El décimo real se metía en las cajas reales, que es la Hacienda, el Ministerio de Hacienda que conocemos hoy en día. El otro 80% se lo quedaba el que explotaba la misión. Entonces, perdón, el que explotaba la mina, estamos hablando de minas. Eh, si me preguntan, había minas que daban mucho dinero y había otras que no daban tanto. Si me preguntan dónde están ese 80%, pues pregunten ahora a esas familias ricas de dinero viejo que hay en toda América. Que hoy en día todos estos países, familias ricas, vienen de la época y eran ellos los que explotaban las minas y de ese 20% que se metía en la hacienda real, se pagaban tanto los presidios como las misiones. Y no solo eso, sino que en muchos casos lo que había que hacer era darles a los indios para que se mantuviesen de paz y poblasen, hiciesen pueblos que estuviesen controlados y trabajasen y pagasen sus impuestos como todo el mundo, que tampoco eran muchos, la verdad. Porque al que sacaba perlas en el Pacífico, pues le podían pedir un 20%, pero al que trabajaba para otra persona y labrando el campo, pues no le iban a pedir el 20% de las lechugas que sacaba, eso que lo tengamos claro. Por ese 20%, a esos indios, para que se mantuviesen de paz en los pueblos, había un presupuesto que se llamaba de guerra y paz,
Entonces, ese presupuesto se le daba a los gobernadores y los gobernadores tenían que comprar sobre todo ropa, pero vacas, harina, maíz, todo esto tenía que comprarlo y regalárselo a los indios, porque era lo que se estaba haciendo era comprando la paz. Se compraba la paz a los indios y ellos se mantenían en paz y no se iban a la montaña después de matar a 4 frailes. Es que están los documentos y va a salir en el libro de Presidios. Entonces, tenemos ahí ese 20% no es algo que el rey se llevó para España, se queda allí se queda en América. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tienes una región que estaba prácticamente en llamas, continuamente atacada por apaches, por los propios indios que se rebelaban, pues muy poca gente quería irse a vivir a esa zona. Entonces, en lo que es en la zona al norte de México, quitando Zacatecas ya en los últimos años, el resto estaba continuamente en guerra. Era imposible hacer productiva esa misión. El Nuevo México, que está mucho más al norte, estaba siempre en números rojos. Y todo esto, pues redunda en que si no tienes presupuesto, lo que haces es tener mal equipados a tus soldados, destinar poco dinero a las misiones, todo esto, o sea, es que va todo enlazado. Y lo que ocurre es que pues hay mucha gente que no quiere entenderlo. No quiere entenderlo. Entonces se hace una imagen de que las misiones eran una cosa que realmente nunca fue. Y sobre todo justificando, retroalimentándose unos prejuicios que tienen en contra de España y en contra de la labor que se hizo en América. Mira, otra de las preguntas que nos han hecho y que me parece también muy interesante y es algo que te iba a hacer también, es si estas misiones llegaron, o sea, mantuvieron su actividad durante la guerra de independencia, en este caso de México, y después, bueno, la guerra entre Estados Unidos y México. ¿Y cómo les afectó estos conflictos? Bueno, la misión cuando acaba su función, cuando ya tienes pues 3 o 4 generaciones de cristianos que han salido de la misión, ya ellos viven fuera de la misión y viven como en cualquier pueblo, como en cualquier pueblo español. Entonces, la misión llega a no tener nuevos indios que convertir. Entonces, lo que se hace es que estas misiones, en muchos casos, se secularizan, se reparte, como pasó en San Antonio, se reparte las tierras de la misión, se reparten entre los últimos pobladores que hubo en la misión y la misión pues desaparece. Si hay misiones que todavía se mantiene en pie la iglesia, que es principalmente la función, pues este no es el caso de San Antonio porque la iglesia nunca se terminó y ya te digo que después ya pues hasta se derrulló completamente. Pero si se mantiene la iglesia, en muchos casos lo que hacían es que mantenían la iglesia como una parroquia. Entonces ya no había una comuna que vivían en los campos que había y ellos pues seguían manteniendo a su párroco. Es que son dos conceptos. Y esos frailes, pues si ampliaba al norte las nuevas misiones o directamente pues ya se dedicaban a otra cosa, porque ya se había cristianizado e hispanizado el territorio. Se transforman en curatos, en parroquias. Y esto sucede con México. Luego México tuvo un problema porque ya saben que pasó el tema de los cristeros y de culpar a la iglesia absolutamente de todo y entonces pues acabaron con mucho de lo que era la iglesia y las misiones. Pero ya te digo, las misiones en muchos casos eran pueblos, se organizaban como pueblos y cuando dejaron de tener indios para convertir, pues la iglesia se fue, la iglesia como entidad, ¿vale? Se fueron los misioneros y aquello se quedó como un pueblo regular de cualquier parte de España, ¿no? Como con su iglesia parroquial, donde se seguían bautizando, pero ya sin misiones, claro. Y ya para cerrar, y ya con esto terminamos, una pregunta de Daniel que nos hace. Nos pregunta si en estas misiones tenían fueros propios o seguían las reglas monásticas. Era difícil que siguiesen las reglas monásticas. Lo que sí tenían que hacer ellos era asistir a misa una vez por semana. Eso es bueno, los jesuitas pedían más, ¿no? Ya te he comentado que eran mucho más estrictos. Pero en el tema franciscano,
Ellos tenían que ir una vez a misa por semana, tenían que cumplir con estas cosas porque pues el resto pues como todo, es que es una copia calcada de cualquier pueblo español. Entonces tenían que seguir pues las leyes civiles de los pueblos españoles, seguían las mismas leyes, no las monásticas. No. El fraile únicamente estaba pues para educar a los niños que iban llegando y pues aplicar lo que es eh, los bautizos, todo esto a los... Luego teníamos en las misiones grandes teníamos el soldado y el soldado se dedicaba a prepararlos para en caso de ataque de apaches o de otros indígenas, los preparaba de alguna forma, ¿no? El soldado también lo que hacía era de enlace con el presidio, que solía estar pues a 4, 5, 20 kilómetros máximo, y si había algún ataque, pues el soldado tenía que ir a dar aviso al presidio. Esas eran sus funciones. El resto, ellos se manejaban pues con las leyes españoles que había en cualquier sitio. Sí es cierto que en aquel momento la ley eclesiástica era muy fuerte, pero es que no es que fuese fuerte en América, es que era fuerte en España. Entonces, en el libro de bautismos, por ejemplo, pues hay dos casos, hay dos juicios, son muy interesantes. No, perdón, en el libro de matrimonios. Son muy interesantes porque el libro de matrimonios es muy, muy estandarizado y no te dice tanto como el libro de bautismos. El libro de bautismos es el libro estrella. Pero el de matrimonios es un poco estandarizado. Pero hay dos conjuntos de documentos dentro de ese libro que son los juicios en ambos casos porque un soldado dejó embarazada a una mujer del pueblo y luego no cumplió su promesa de matrimonio. Entonces, en ambos casos se fueron a denunciar al tribunal eclesiástico, que tenía incluso más poder que el civil. Entonces, lo que hace en los dos casos el cura, que ya era cura, no era fraile, es mandar a los otros soldados que capturen a ese soldado y lo mete en la cárcel. Hasta que en uno de los casos se comprueba que realmente es hijo suyo, en base a testigos, en base a muchas otras investigaciones que hacían, y entonces el fraile le obliga a casarse con esta mujer y hacerse cargo del niño. En el otro caso, pues resulta que se toma la decisión contraria porque era una familia en la que había dos hijas de 16 y 17 años, una de ellas se queda embarazada por este sistema, pero hay una aportación testifical enorme de 10 testigos por lo menos que dicen que esta mujer pues estaba acostándose con medio pueblo. Entonces había intentado hasta enganchar al capitán del presidio y entonces no había manera de saber de quién era el niño. Entonces el mismo fraile les dice, pues yo no puedo obligar al acusado a casarse con usted porque primero ni tan siquiera estaba aquí cuando supuestamente se quedó usted embarazada, sino que estaba en el presidio de los Adaes, que está como a 600 kilómetros hacia el este, y allí se pasó meses. Y lo que hizo fue darles una regañina enorme. Además, está puesto escrito en los documentos. Les da una regañina enorme a los padres de estas dos niñas por haberles dejado tanta libertad y por darles una educación tan pobre, ¿no? Entonces, sí, es que el tribunal eclesiástico en aquel momento tenía tanto poder y lo tenía tanto en España como lo tenía allí en América, pero nada de monástico, es que no tiene nada que ver. Es que lo apasionante de todo esto, lo que han revelado los documentos es que, y otras cosas que ahí voy investigando, pues es que en América se vivía igual que en España. Entonces, has visto ahí en esa maqueta de la misión de San José, has visto que a lo largo del muro pues hay unas ventanitas y unas puertas y uno puede pensar, puede decir, hombre, pobres indios, ¿cómo les tenían viviendo ahí en un cuchitril, tal? Pero es que si en aquella época seguro te vas a un pueblo de España, la gente pobre está viviendo igual. O sea, es que no hay absolutamente ni una sola diferencia entre unos y otros. Y esto yo se lo pongo a alguno que se pone un poco recalcitrante, pues les pongo alguna foto de Nueva York en 1900, ¿no? Alguna foto tengo por ahí de la misma Nueva York, o sea, la capital del mundo actual, ¿no? Como Toledo lo fue en su momento, que fue la capital del mundo, pues ahora siempre tenemos que Nueva York es el centro de nuestra civilización. En 1900 había caballos muertos en la calle, niños pobres, las calles estaban hechas un asco, las viviendas igual.
es que es lo que hace mucha gente es utilizar el presentismo. Pero si comparamos lo que hacían en América y lo que hacían en España es igual. No había cambio. Y eso pasa también con con la gobernación, la autogobernación de los indios. Básicamente, ya terminando, lo que Sí. necesitaban las autoridades españolas para que un territorio fuese productivo a nivel de impuestos, pues era que el territorio estuviese en paz y la gente estuviese viviendo en pueblos de manera pacífica, sin matarse entre ellos, sin comerse entre ellos. Porque así los inversores, la gente que había acumulado un poquito de dinero y decía, pues voy a comprar una mina en tal sitio, pues no tuviesen miedo y se fuesen allí y hiciesen productivo el territorio. Por eso no podían estar aniquilando indios, ni esclavizando indios, y lo que necesitaban era que estuviesen en paz. Ese era el objetivo del Imperio Español, básicamente. Ahí te lo dejo. Y con eso ya cerramos. Perfecto, Jorge. Muy bien. Pues muchísimas gracias por este rato que nos has hecho pasar, por haber compartido los resultados de tu investigación. Y vamos, ya te dejo ahí las dos invitaciones para hablar del pasado español de Texas y también para hablar de tu nuevo libro cuando salga y cuando llegue aquí a las librerías de España. Vamos, yo seguro que me lo compro, porque lo que nos has contado aquí te deja con ganas de saber más Ajá. de cómo era la vida ahí en los presidios incluso, porque lo que tú has dicho es, está en la frontera, una vida muy, muy dura, y que estos hombres decidieron irse para allá para emprender esta misión, para tratar de civilizar, para tratar de que vivir en paz con los nativos, vamos, requiere dosis de muchísimo valor, la verdad. Así Así que es. nada, agradecerte por tu trabajo y por lo dicho antes. Ha sido un placer, Adrián. Me he encontrado muy a gusto. Entonces, cuando quieras, aquí estaremos otra vez. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. A la gente del chat también, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí y nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.